Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Aleluya, puestos de pies, hermanos. Vamos a orar. De Hechos 6, de la elección de los 7 diáconos. El pastor Dagoberto se aventó con el estudio, ¿verdad? Estuvo bueno. Y le estamos haciendo de esa forma también para tener un conocimiento más amplio de la prédica, de lo que se está tratando, el estudio y la prédica. Y es bueno aprender, porque en el estudio pues tenemos la oportunidad de hacer las dudas, las preguntas, ¿verdad?, de las dudas que tenemos, y así también podemos aprender más. Y ahorita seguimos con la prédica de la elección de los 7 diáconos en Hechos 6, del 1 al 7. Quiero que se pongan de pie, mis amados, para dar la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor. Hechos 6, del 1 al 7. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, pero también, Señor, te pido que me uses. Úsame, Padre bendito. Pon un tizón encendido en mi boca para que hable tus palabras, que no vengan de mí, Señor, sino de tu Espíritu Santo, Señor, que hables a través de esta tu sierva. En el nombre de Jesús, Señor, también te pido que toques estos corazones que están aquí, Señor, enfrente de ti, Señor, que están dispuestos a escuchar esta palabra que vamos a compartir en esta mañana. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Primeramente, hermanos, vamos a ver qué es un diácono a la luz de la Escritura. Y yo creo que está muy claro, como lo dice en estos versículos. Y vemos la razón por la cual se nombraron estos 7 diáconos en la iglesia. La iglesia apenas estaba empezando. Vemos que estaba creciendo y pues se necesitaba gente para apoyar a
los apóstoles, ¿verdad? Y entonces aquí nos da un consejo para la iglesia de hoy, porque son muy útiles los diáconos para la obra de Dios. En el verso 1 nos dice que había un grupo de personas que estaban molestas, estaban murmurando, se estaban quejando y esta situación se estaba poniendo muy tensa. Porque ellos pensaban que las viudas de los griegos eran desatendidas y que había mejor atención para las viudas hebreas. En aquel entonces la iglesia cuidaba de las viudas y ancianas y el cuidado de las viudas estaban atendidas. Estaban atendidas por la iglesia del Señor. Estas viudas de los griegos habían quedado completamente desamparadas porque habían perdido al esposo, que era quien les proveía el alimento y el cuidado de ellas. Y quizás también se da a entender también que estaban completamente solas, no tenían hijos quien viera por ellos. Entonces, lo que hacían ellas, estas viudas, eran que buscaban piedad. ¿Y dónde podían encontrar la piedad? Más que en la iglesia, ¿verdad? Entonces, en esa forma, ¿verdad? Ellas se acercaban a la iglesia para que les ayudaran con los alimentos y con lo que necesitaran. Pero aquí se estaba quejando un grupo de personas y empezaban a murmurar del por qué estaban desatendidas las viudas de los griegos. Y esta murmuración llegó a los oídos de los apóstoles. Pero si notamos en los capítulos anteriores que no eran 100 ni 200 personas. Aquí se estaba hablando de 8,000, 10,000 personas. Iba subiendo la cantidad de personas creyentes. Y como vemos que entre más personas había más problemas, ¿verdad? Y entonces era mucho trabajo para los discípulos estar atendiendo pues toda esa cantidad de personas. Ellos necesitaban alguien que les ayudara, que les alivianara la carga. Entonces, la obra de la iglesia se requiere de siervos, pero no siervos así nomás como light. Se requiere un corazón, o sea, que requiere que tengan ese corazón de servicio, que estén puestos así como decir, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? ¿Verdad? O sea, no de que los anden diciendo, si ven un papel ahí tirado y nadie lo levanta, pues ¿quién lo puede hacer, hermanos? Decía mi esposo, si yo no lo levanto, nadie va a venir a levantarlo, mami. Y es cierto, hermanos, porque debemos de tener ese corazón de servir. Y no cualquiera quiere servir. Entonces, los apóstoles sabios y guiados por Dios tuvieron que tomar una decisión para resolver este problema que se les estaba presentando. Y propusieron buscar 7 varones. No pusieron 7 mujeres, dijeron 7 varones, ¿verdad?
para que hicieran este trabajo de atender a las viudas. Y esto, lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo con el propósito para no descuidar la oración y la palabra de Dios que se tenía que compartir al pueblo. Los apóstoles sabían que había una necesidad, y esa necesidad era de prepararse para llevar el alimento espiritual. A veces los pastores se desenfocan en otras cosas y desatienden la palabra de Dios. Y para compartir la palabra, sabemos, hermanos, los que hemos estado compartiendo la palabra, sabemos que tenemos que orar mucho. Sabemos que tenemos que meternos en la profundidad de la palabra, escudriñar las escrituras. No nos podemos nada más parar aquí y decir, gloria a Dios, hermanos, aleluya, Cristo vive. No, debemos de meternos, de dar la palabra al pueblo. Entonces, imagínense que se pare aquí el pastor y que les diga, ¿saben qué, hermanos? Les pido perdón porque no tuve tiempo para prepararme. No tuve tiempo para prepararme ni para orar. Pues no, o sea, ni para leer la Biblia, o sea, no tuve tiempo. O sea que hoy no va a haber sermón. Porque anduve ya atendiendo otros asuntos, anduve trabajando y no, hermanos, no, la verdad no me preparé. Imagínense, hermanos, que pase eso y que nada más les diga, ahí nos vimos, bye. ¿Qué dirían ustedes? Se quedarían sorprendidos, ¿no? Porque en primer lugar, ustedes vienen a recibir el alimento espiritual. Este no es un centro recreativo del cual podemos nomás venir a saludarnos y ya. No, venimos a recibir el alimento espiritual, la palabra de Dios. Entonces, su pastor se tiene que preparar. Hermanos, aquí pueden surgir, en este caso, pueden surgir dos respuestas. Una es que ya no vengas a la iglesia, porque el pastor no se prepara, porque no tiene tiempo. Van a decir, no, pues yo vengo a recibir palabra, ¿verdad? Pues ya no voy. Mejor me voy a otra iglesia a donde sí me vayan a compartir la palabra, ¿verdad? Entonces, y la segunda es que Dios toque tu corazón y le digas al pastor, pastor, aquí estoy, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero ayudarle a alivianar su carga para que usted se prepare, para que usted ore, para que usted escudriñe las escrituras, para que tenga tiempo de compartirnos la palabra. De esa manera, hermanos, pueden alivianar el trabajo del pastor. ¿Qué fue lo que hizo que creciera el número de personas de la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que hizo? Que se les compartiera la palabra, que se les evangelizara, ¿cierto? Eso era lo que hizo que creciera la iglesia. Entonces, los apóstoles reunieron a la multitud de los discípulos para buscar a estos 7 varones. Pero no estaban buscando cualquier varones. Los estaban buscando de buen testimonio. Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Se necesitaban esas 3 características del diácono. Buen testimonio. A ver, ¿qué es lo que dice la iglesia de este joven?
No, sí es bueno. No, ese no, porque yo lo vi por allá tomando y lo vi con otras mujeres y qué sé yo. Ese no tiene buen testimonio. Ese está descalificado. Pero si dicen, no, sí, o sea, lo hemos visto que tiene buen testimonio, es lleno del Espíritu Santo y tiene mucha sabiduría. O sea, ese es bueno para la obra. De esas personas querían para el servicio de Dios. Esas personas que se consagran día con día, que buscan ser llenos del Espíritu Santo. No buscaban perfección, porque solamente Dios es perfecto. El ser humano muchas veces nos vamos a equivocar. Y no nos podemos poner esa barrera de decir, es que yo no puedo servir porque es que yo me equivoco, es que yo tengo errores. Esas son excusas, hermanos, porque todos tenemos errores, todos nos equivocamos. Pero debemos de tener ese corazón de servicio, de decir, yo quiero ser mejor. Entonces, tienen que verse los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Que no seamos una cara aquí y otra cara allá afuera. O somos de Dios o somos del diablo. Una de dos. ¿De quién somos? Buscamos ser santos, vivir en santidad. Entonces, no podemos ser doble cara, ¿verdad? Entonces, los apóstoles pidieron que la misma iglesia, o sea, ellos no dijeron, bueno, nosotros los vamos a escoger. Les dijeron a ellos, porque ellos sabían cómo se comportaba uno, cómo se comportaba el otro. Dijeron, ok, reunieron a la multitud y les dijeron, ustedes escójanlos, ¿verdad? Entonces, ¿y eligieron a quién? A Esteban. ¿Qué dijeron que Esteban que era? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, se enfocaron, hubo un enfoque muy específico para Esteban, que era varón lleno de fe y del Espíritu. Y después fueron nombrando a otros, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vimos que la iglesia los eligió, pero la aprobación no la dio la iglesia. La aprobación la dieron los apóstoles, porque los apóstoles estaban llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo como para poder elegir y no equivocarse en cuanto a esa elección, ¿verdad? Primero hay que orar, no nada más aventarse, bueno, ellos lo eligieron, ok, está bien. No, ellos tuvieron que orar para poder elegirlos. Entonces, la iglesia los eligió, pero los apóstoles dieron la aprobación. ¿Ok? En el verso 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea que después de ser aprobados por los apóstoles, oraron y les impusieron las manos. Y esta fue la primera elección de estos 7 diáconos en la iglesia primitiva. La Biblia solo muestra cómo debe ser un diácono, pero no muestra los roles que haría. Pablo menciona que deben servir al ministerio. Y aquí en Hebreos 6, los diáconos le quitaban el peso a los apóstoles, para que los apóstoles no estuvieran haciendo 1000 cosas y así dedicarse a la oración y a la enseñanza de la palabra, a la consejería, a visitar enfermos. Hay muchas cosas del pastorado. Entonces no podían estar ellos sirviendo las mesas y, o sea, partirse en 1000 pedazos y hacer aquí y hacer allá, porque la verdad era como quien dice, matarlos de tanto estrés, de tanto cansancio.
Entonces, no quiere decir que los pastores no pueden hacer la limpieza por decir, del templo. Los diáconos le quitaban el peso de mucho trabajo a los pastores para sentir esa carga también más ligera, los pastores, y así que los diáconos les alivianaban la carga a los pastores para que la obra de Dios, en la palabra de Dios, marchara mejor. Que marchara mejor y que los apóstoles también funcionaran mejor. Para eso escogieron estos diáconos. Por eso les digo, Dios es el que nos da las fuerzas de ese confort, ¿verdad? Porque la verdad que sí. Bueno, pues terminamos, hermanos, y quiero decirles también, vamos a hacer una oración para terminar y ahorita vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Padre, pedimos que tu bendición sea con todos nosotros y te pedimos perdón si no te hemos servido como debe de ser. Ayúdanos, Padre, a tener ese corazón de siervo como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que fue a darnos ese ejemplo vivo, Señor, que Él anduvo aquí caminando, Señor, y que Él vino, Señor, también a lavar los pies de sus discípulos, y de esa manera, Señor, nos puso ese ejemplo de que también nosotros debemos de servir, y no porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Maestro, el Mesías, y Señor, Él se humilló hasta lo sumo y tú lo exaltaste, Señor, porque era un siervo humilde. Señor, gracias, Padre bendito, porque aún así, Padre, podemos compartir tu palabra, Señor, y ayúdanos a entender todas estas palabras, Señor, que nuestro corazón no se sienta triste, que no se sienta, Señor, que no servimos. Ayúdanos, Padre, y pon ese anhelo de servicio en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.